con la oposición. A 2 meses, ya menos un poquito de 2 meses de las elecciones presidenciales, Maduro sigue golpeando a la oposición y los pocos acuerdos. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, el Consejo Nacional Electoral echó para atrás esta invitación que ya le había extendido a la Unión Europea para que fuese, como en ocasiones anteriores, observadora de este proceso presidencial del 28 de julio, que faltan justamente 59 días. La razón, pues la ratificación de sanciones por parte del bloque europeo a unos 50 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, algo que recordemos ocurrió hace más de 15 días y que, a pesar de que son estrictamente personales, pues según el presidente del CNE, igual es incalculable el daño patrimonial que ya han ocasionado al país. Estas medidas, que te repito, Néstor, son solo de carácter personal, pues la Unión Europea, a diferencia de Estados Unidos, no ha tomado medidas hacia cuentas o algún patrimonio del Estado venezolano. De hecho, aunque Luis Amoroso, que es el presidente del CNE y que pues ratifica esta información de no invitar ahora a la Unión Europea, insistía que sería inmoral permitir la participación de ellos, pues en el 2021, recordemos, sí se aceptó que esta misión de observación estuviese aquí para los regionales, cuando en ese momento existían las mismas sanciones que ahora. Escuchemos. Es un hecho público, notorio y comunicacional, la Unión Europea, en su posición histórica colonialista, ratificó las sanciones dictadas al digno pueblo de Venezuela, pues sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela. Sin embargo, repito, Néstor, en 2021 estaban las mismas sanciones y la Unión Europea sí estuvo aquí como observador internacional. Igual resaltar que además de ellos, y que esto era un compromiso además con la oposición firmada en Barbados, pues también están invitados el Centro Carter y una misión de Naciones Unidas que por ahora se mantiene. Eso sí, igual la Unión Europea lamentó la decisión, señalando pues que el pueblo venezolano debería poder elegir a su presidente en elecciones creíbles, transparentes, competitivas y respaldadas por la observación internacional, y por eso es un llamado al CNE para que reconsidere esa decisión de conformidad con el acuerdo de Barbados. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana, Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, explica la solicitud de desmonte progresivo de la EPS Sura. Se desmoronan las EPS del país. ¿Es inminente la caída del sistema de salud? El debate por parte de los panelistas de Mañanas Blue. Y la presidenta de ASEMI, Ana María Vesga, dice que la EPS Sura no será la última en caer, que la única solución que les queda es el retiro voluntario. Esta y más información en nuestro canal de YouTube y en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Tumaco se está preparando para recibir visitantes de toda Colombia, inclusive visitantes internacionales, a su festival gastronómico Saboreando el Pacífico, y muchos están apoyando esta iniciativa, incluido el gobierno nacional. Durante 4 días, los asistentes a este festival podrán disfrutar los platos más representativos del Pacífico colombiano, festival que se llevará a cabo entre el 31 de mayo y el 3 de junio de este año en la playa El Morro. Durante este festival se presentarán 60 stands gastronómicos que ofrecerán una amplia variedad de sabores tradicionales y platos típicos del Pacífico colombiano. El Ministerio de Turismo y Fontur invertirán 815 millones de pesos para el desarrollo de este festival, con el fin de impulsar la gastronomía, la riqueza biodiversa y ancestral, y posicionar a Tumaco como un destino turístico de Colombia. El festival gastronómico Saboreando el Pacífico no solo es una gran oportunidad para disfrutar de la deliciosa gastronomía de la región, sino también para descubrir la riqueza cultural y natural de Tumaco. Si no tiene planes para este puente que se avecina, aquí les dejo esta recomendación: Festival Gastronómico Saboreando el Pacífico en Tumaco.
9 de la mañana, 5 minutos, 77 billones de pesos, lo que mueve al año el mercado de apuestas deportivas en Colombia, según datos de Coljuegos, y siendo el fútbol, el baloncesto y el tenis los tres deportes a los que más le apuestan los colombianos, que en promedio gastan 8.500 pesos al día en apuestas deportivas, es decir, cerca de 3 millones de pesos al año, de los cuales las casas de apuestas se quedan con el 7% y el 93% restante se va en retornos a los ganadores de dichas apuestas que además vienen creciendo en la modalidad de juegos en línea con un aumento del 25% en el último año. Estás escuchando Blue Radio. Somos únicos e irrepetibles. Nadie es igual a nosotros. Eso es una gran riqueza. Lo disfrutamos. Pero además de eso, exige un gran compromiso, y es el de respetar a los otros. El respeto es esa certeza de que aunque el otro tenga características de pensamiento, de sentimientos, de acciones distintas a las nuestras, tiene la misma dignidad y por lo mismo vale lo mismo. Eso significa que tú y yo tenemos que aceptar y tolerar las diferencias y aprovecharlas también. No podemos pensar todos iguales. No podemos creer lo mismo. Necesitamos, desde nuestra singularidad, hacer las propias acciones, los propios descubrimientos. Acaba de perder su partido de segunda ronda la colombiana, la cucuteña Camila Osorio. Sale de Roland Garros. Exactamente, Néstor. En 3 sets acaba de perder con la tunecina Ons Jabeur. Perdió el primer set por 6-3, ganó el segundo 6-1 y perdió el tercero por 6-3. Estaba 3-1, logró poner el partido 3-3. Finalmente termina perdiendo 6-3, 3-0 el historial contra esta tenista tunecina y no ha podido hasta ahora en 3 años consecutivos Camila superar la segunda instancia de Roland Garros. 3-0 quiere decir ha perdido los 3 partidos. Exactamente. El cara a cara en la historia con la tunecina ha perdido los 3 partidos. No hay más colombianos en Roland Garros. No, porque Daniel Galán también fue eliminado por el italiano Musetti en primera ronda. Así que esta era segunda ronda, ya quedamos sin colombianos en el torneo en París. 9 de la mañana, 8 minutos. El senador Miguel Uribe del Centro Democrático es el autor del proyecto que revive los días sin IVA en Colombia, aprobado anoche ya en el último debate en el Congreso de Colombia. Vuelven los días sin IVA, senador Uribe, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo especial a usted y a la audiencia. Pues efectivamente se revive la posibilidad de hacer el día sin IVA. Finalmente este gobierno, como usted bien sabe, se ha opuesto a esta iniciativa y no logramos el aval fiscal, lo que obligó a que tuviéramos la necesidad de crear la posibilidad de que esto cualquier gobierno lo haga, pero sea discrecionalmente. Conclusión, este gobierno podría ya decretar entre 1 y 3 días sin IVA y 2 días adicionales en zonas de frontera, si quisiera. Pero si no lo hace, tendremos ya el marco institucional y legal para que el próximo gobierno pueda adelantar los días sin IVA sin ningún contratiempo legal. ¿Pero qué quiere decir? Si este gobierno no lo hace, el próximo sí lo puede hacer. Eso no ley, doctor Uribe. Esa es ley, pero lo que tuvimos que hacer fue crear el marco. Es decir, lo que hicimos ayer fue habilitar la posibilidad de crear los días sin IVA. Es decir, queda a discreción del gobierno de turno si establece entre 1 o 3 días o hasta 3 días sin IVA. Y 2 días más. Esto es muy diferente, senador Uribe, con todo el respeto. Esto que usted está diciendo es muy diferente a vuelven los días sin IVA. Si depende del gobierno, el presidente Petro había desmontado los días sin IVA, fue una de las primeras cosas que hizo cuando llegó hace 2 años. No, correcto, es que nosotros hemos dicho, se revive la posibilidad de hacer el día sin IVA, correctamente, lo hemos dicho con esa precisión, y dependerá del gobierno. Ahora, ¿qué era fundamental? Crear el marco institucional para hacerlo, no solamente para que este gobierno podamos exigirle que busque iniciativas de reactivación a través de esta posibilidad, sino para que quede institucionalmente la posibilidad para que este u otro gobierno lo haga. Y así lo hemos planteado. Desafortunadamente no pudimos obligar a este gobierno a hacerlo porque de esa manera requerimos aval fiscal que este gobierno evidentemente no dio. La manera de evitar la discusión sobre el aval fiscal fue volverlo discrecional.
y lo que queda es la posibilidad de que este o cualquier otro gobierno lo haga y ya no tengamos que pasar nuevamente por el Congreso no, es que en el momento que haya un... Si no tiene aval fiscal, pues obviamente eso quiere decir aprobaron una ley que es inaplicable en este momento. No, tal vez no me expliqué, no, Néstor. A ver, primero, lo que estoy diciendo es, uno, para que pudiéramos como Congreso obligar al gobierno a que hubiera 3 días exactos, o 1 o 2, o los que quisiéramos, tendríamos que haber tenido el aval de impacto fiscal. Como no lo tuvimos, la alternativa que teníamos era volver discrecional el día sin IVA, pero crear el marco legal para que se hiciera. Si hoy Petro quisiera hacer el día sin IVA, no tiene el marco legal para hacerlo, igual necesitaba de una ley. En el caso de Duque lo hizo por decreto en un estado de emergencia, en donde fue posible hacerlo, pero después tramitó una ley temporal que evidentemente le estoy entendiendo. No lo hizo. Por eso, pero ustedes aprobaron una ley cuya aplicación, ustedes promoviéndola desde el Centro Democrático, que es su partido, cuya aplicación depende del presidente Petro, que está en contra de la ley, lo sabemos todos. Entonces digo, termina siendo una ley que no va a aplicar el gobierno, que no le dio el aval fiscal. No, el aval fiscal no hace parte de la discusión, vuelvo y repito, porque ya quedó, ya va a ser ley lo que aquí aprobamos, y podrá hacerlo si él quisiera, pero si no queda para los demás gobiernos que quieran adelantar esta jornada. Lo que nosotros pensamos que es fundamental es generar el marco institucional y legal para que se pueda hacer, y ahora dependerá de los sectores, de los gremios, de los sectores ciudadanos que presionen si hay o no la necesidad en materia de reactivación utilizar estas jornadas, pero lo que era evidentemente necesario era crear institucionalmente la posibilidad, y fue como logramos hacerlo ante la negativa del gobierno de darnos el aval fiscal, pero no quiere decir que no tenga aplicación. Lo aprobado por el Congreso tiene que llegar a la oficina del presidente Petro para su respectiva sanción. ¿Qué lo hace pensar a usted de que el presidente la sancione o no, si pues el gobierno evidentemente se opuso a este proyecto? A ver, lo primero es que el presidente, si objeta, volverá al Congreso a ver si el Congreso acepta o no las objeciones. Si el Congreso no acepta las objeciones y el presidente no las sanciona, lo podrá hacer el presidente del Senado quien sancione la ley. Segundo, si los motivos por los que se objeta son de inconstitucionalidad, cosa que aquí no aplica, eventualmente tendría que ir a la Corte Constitucional, pero como no es por ese tema, pues si el presidente se niega a sancionarla, pues el Congreso tendrá que volver a tomar una posición sobre las objeciones, y si el presidente no lo hace, el presidente del Senado tiene la potestad de sancionarlas. Pero yo insisto aquí, el tema es fundamental, y revivir la posibilidad de hacer días sin IVA, claro que vale la pena, mucho más en un momento donde la economía necesita este tipo de iniciativas, pero en especial se pone sobre la agenda la necesidad de tener alternativas para estimular la economía cuando Gustavo Petro tiene hoy en un clima de incertidumbre del país y estamos en un estancamiento económico. Y lo segundo es que queda la plataforma para que el próximo gobierno tenga medidas inmediatas para poder reactivar la economía. De lo contrario, el próximo gobierno hubiera tenido que adelantar el mismo trámite que nosotros estamos haciendo. Doctor Uribe, es que yo le entiendo perfectamente, pero usted está suponiendo que cuando llegue el próximo gobierno será diferente a Gustavo Petro y pensará diferente a Gustavo Petro. Así que eso es una promesa, digamos, puede ser o puede no ser. No, primero estoy convencido que el próximo gobierno va a ser diferente a Gustavo Petro. Estoy absolutamente convencido, es lo que estamos viendo, a producto del daño que está generando, pero esa es otra discusión. El punto es que nosotros no podemos quedarnos quietos, es decir, tenemos dos opciones: ver cómo Gustavo Petro destruye la economía y nos quedamos quietos porque este gobierno no le gusta nada de lo que tenga que ver con el sector productivo, o buscamos alternativas. Eso fue lo que hicimos, y a pesar del gobierno logramos sacar una ley con un consenso mayoritario de todos los partidos, a excepción del pacto histórico, prácticamente unánime, donde le dijimos al gobierno: es necesario hacer el día sin IVA. Como el gobierno es terco, como es autoritario, como es déspota, tomó la decisión de decir: no lo quiero hacer, y buscamos la alternativa para que no se muriera esta iniciativa y creáramos, vuelvo y repito, la posibilidad legal de revivirlos. Este gobierno, como usted bien dice, probablemente no lo haga, pero queda la posibilidad de que eventualmente, si ven necesidad de hacerlo, lo hagan. Pero si no lo hacen, el próximo gobierno tendrá la posibilidad de hacerlo, y es el camino de la oposición. A nosotros nos reclaman que la oposición no puede solamente oponerse, buscamos alternativas, buscamos salidas, proponemos proyectos, pues es la manera de enfrentar un gobierno que le está haciendo daño al país.
Doctor Uribe, yo lo veo todavía un poquito enredado, pero bueno, pensemos en que la próxima semana llega el proyecto y el presidente Petro lo firma y digamos que no lo implemente él y que llegue otro presidente y lo implemente. ¿Cómo serían esos días sin IVA? ¿Serían las mismas categorías a las que se les aplicó la reducción durante el gobierno del presidente Duque? Vestuario, electrodomésticos, juguetes y útiles escolares. A ver, en primer lugar, el proyecto no está enredado, fue aprobado y debe ir a sanción presidencial. Si el presidente no lo sanciona, vuelvo repito, pues hay una posibilidad de que el presidente del Congreso lo haga una vez el Congreso no acepte las objeciones. Segundo, si se hace, ¿cómo quedó establecido esta iniciativa? Y es prácticamente como se había hecho en el pasado, casi con todas las mismas, prácticamente con las mismas denominaciones de productos. Hicimos énfasis en la producción nacional, hicimos énfasis en, por ejemplo, en estudios que debe adelantar el gobierno para medir el impacto de estos días, pero lo que es evidente es que, por ejemplo, no solamente se estimula el comercio, no solo se estimula la industria, sino también se genera bienestar social. Incluimos tecnología, por ejemplo, hasta 120 VTs, con el propósito de que familias que tengan que acceder a computadores, tablets para el estudio de sus hijos puedan llegar a tener, por ejemplo, la posibilidad de comprar estos bienes a un precio mucho más asequible. Es Miguel Uribe, el senador, el autor del proyecto, buscando la institucionalización del día sin IVA. Obviamente dependerá del gobierno nacional, de este o del que venga. Doctor Uribe, senador Uribe, muchas gracias por estos minutos. Le deseo un feliz día. A usted, Néstor, un saludo. Sí, poco probable, Héctor, que el presidente Petro vaya. Yo tampoco lo veo muy probable. Por ahora nada, digamos. Sí, pero bueno, entre otras queda cosas el marco legal. Porque por dos razones. No, pero esto es muy raro, padre, perdóneme, María Consuelo. Esto es muy raro, aprobar una ley que va a depender de quién sea el próximo gobernante. O sea, sí, pero lo que se está buscando es que haya la posibilidad de que exista. No, porque no hubo, es que, padre, sacaron una ley sin medir el impacto fiscal. Entonces lo que dicen, esto es una ley por si acaso algún día un gobierno... Pero no es eso, Néstor. Es que en el trámite legislativo hay dos cosas que son distintas. Una es el impacto fiscal, que es cuánto va a costar y tal. Y otra es que hay unas leyes que solo se pueden aprobar por iniciativa del gobierno. Y unas de esas son las tributarias. Y esta es una ley tributaria que solo se puede aprobar con la iniciativa o el aval del gobierno, no con el estudio de impacto fiscal. Son dos cosas distintas. Y ninguno de los dos requisitos lo cumplió este proyecto. Yo me imagino que el presidente va a objetar la ley y volverá al Congreso. Vamos a ver. Pero adicionalmente, porque esta ley, este tema de los días sin IVA, claro, y uno de los temas de los días sin IVA era una medida de reactivación en una situación post pandemia que partía de ser una actividad contracíclica, etcétera. Entonces, pues esa situación ya no existe. Y la otra cosa es que era una de las banderas del presidente Iván Duque. O sea, esto se vio siempre para la gente del pacto histórico como una bandera del gobierno de Iván Duque. Entonces, pensar que Gustavo Petro, hoy presidente de la República, va a firmar esta ley, va a pasar a sanción presidencial, yo sinceramente no lo veo. Pero se necesita una reactivación económica hoy se necesita una reactivación. Pero se necesita más que una reactivación económica, se necesita es cuidar las finanzas del Estado, padre, porque las finanzas van mal, porque se han caído muchas disposiciones de recaudo tributario como la no deducibilidad de regalías y demás, y todos sabemos que hay problemas de liquidez, lo han dicho de todas las formas. Entonces, pues presentar un proyecto que abre la posibilidad para recaudar menos, pues obvio que le encanta a la gente, aplauden, y ese es el clásico populismo tributario, y no creo que se trate de uribismo, de petrismo, no creo que sea la discusión, simplemente, pues como lo decía Héctor, si la norma no tiene tanto el aval fiscal como los procedimientos de iniciativa, la iniciativa legislativa que le corresponde al gobierno para todas las modificaciones tributarias o avalar una iniciativa que curse en el Congreso, entonces no cumple los requisitos, punto. Esto no es de preferencias políticas, sino de orden de cómo se deben hacer las cosas. Pero súmale la preferencia de seriedad, porque y es que si rebajar impuestos a todo el mundo lo aplaude. No le gusta al presidente porque políticamente estaba en la otra orilla, yo no creo que tenga mucha viabilidad política. Se juntan las dos cosas, María Consuelo. Y el menor recaudo, que son 150.000 millones. Ni el momento, ni la economía, ni la política dan para la ley. Me equivoqué yo, Paola, porque yo di como hecho que iban a revivir los 3 días sin IVA, ¿no?
Pues queda el marco legal para revivirlo. Hay una expectativa de que de pronto quien sea el próximo gobernante, cuando haya aval fiscal, sí, de pronto en el futuro pueden revivir los días sin IVA, que me parece difícil. La pelota queda para el presidente toda, que puede decir si lo quiere hacer hasta 3 días al IVA al año a nivel nacional, hasta 5 en zonas de frontera. Es el presidente que también puede decir qué categorías de productos, si son las mismas 5 o 6 que era antes, y es el presidente quien puede decir cuál es el componente de producto nacional que tiene que tener cada uno de ellos, que allí se dice que mínimo sea 50%, pero que en últimas es potestad del gobierno definir cuál debe ser ese componente. En cualquier caso, pues sí hay un impacto fiscal que no es menospreciable. Se calcula son $500 millones de pesos al año en las 3 jornadas del día sin IVA en el pasado, y eso pues en estos momentos de vacas flacas y sobre todo de bajo recaudo frente a las proyecciones, pues eso, cada cosita cuenta y cada cosita suma. Néstor, yo no he sido amigo nunca de estos días sin IVA y usted lo sabe. Sí, lo sé. Porque siempre se ha prestado para el llamado pitufeo, ¿no? ¿Sabe cuál es el pitufeo, no? Sí, que yo cojo un bulto de plata, lo reparto en compras de menos de 5 millones a un poco de amigos y lavo plata por ahí. A mí todavía no me han podido demostrar que eso no pase. A mí, al contrario, me gustaban mucho los días sin IVA. No, yo sé, en eso hemos tenido una diferencia casi antagónica, pero es que el pitufeo sigue siendo un riesgo. Es que es un país que lava dinero de la minería ilegal, del narcotráfico, de la extorsión, de todo. O sea, ese día es de fiesta para lavar dinero a través de ese sistema. Entonces, mientras se produzcan o se permitan ventas de ese corte y en efectivo. ¿Y qué hacemos, Aurelio? La economía colombiana y en la guerra se lava mucha plata. Cerramos las economías porque están lavando plata. Y está demostrado que eso es un elemento para la reactivación, cuando además la mayoría de los bienes consumidos son bienes importados. Bueno, no sé. Realmente Aurelio, a mí no, la ecuación no me da. Los días sin IVA en la pandemia, no sea necio, sirvieron mucho para abaratar los productos, para mover la economía. Ahora, es cierto. Pero más allá de esa discusión, no Néstor, en pandemia, pues. Yo creo que sí es importante precisarle a los oyentes que esa norma no va a entrar en vigencia por todo lo que hemos dicho. No, o sea, no es que queda el balón en la cancha del presidente y que el presidente va a decidir y que de pronto el siguiente presidente y que hay un marco legal. No, el Congreso aprobó una norma sin seguir el trámite que debería seguir, que es tener la iniciativa gubernamental y el estudio de impacto fiscal. Eso hace que esa norma sea inviable jurídicamente. Probablemente el presidente ni siquiera la sancione y por lo tanto la norma nunca entre en vigencia. Ahora, me llama la atención una cosa, Néstor. Inclusive, si la hubieran tramitado bien, tampoco creo que la iba a sancionar. Me llama la atención una cosa, Néstor, que es que la hubieran aprobado. Porque es que claramente, digamos, es un desafío al gobierno. Eso es como una demostración de que hay una mayoría en el Congreso que no le desafiando al gobierno de cuando en cuando, así sea en forma inocua como en este caso. Están dejando una constancia, en eso estoy de acuerdo. 9:23 minutos. Hay comunicado de Fenalco. Víctor, adelante. Sí, señor. Fenalco, el gremio de los comerciantes, quienes se vieron impactados positivamente de las jornadas de descuentos de días sin IVA durante el gobierno del presidente Petro, reacciona en este momento. Fenalco agradece a los representantes y senadores que lideraron esta iniciativa en el Congreso. La aprobación del proyecto, ahora como política de Estado, dice Fenalco, es una buena noticia para los colombianos, y agrega que espera que el gobierno nacional ponga en marcha este importante mecanismo de reactivación del comercio y de la economía en general, que beneficia, insiste Fenalco, a millones de colombianos, aliviándoles el bolsillo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El gobierno ha aumentado el valor de la UPC, pero no suficientemente, y no es producto de una que se mal manejó y que cayó. Aquí todas están pasando por la misma crisis. Sura, que es la última, admite que si no se retira del sistema de salud, que es la figura que encontró para abandonar el sistema,
la intervención del gobierno hubiera sido inminente, porque se quedó Sura sin indicadores para garantizar la atención y sin la plata necesaria. Sura perdió el año pasado más de 220 mil millones de pesos. En los últimos 2 años ha perdido más de 360 mil millones de pesos. Y ahora, ante la crisis, la decisión, el balón está en manos del gobierno, que tiene que definir para dónde van los 5.300.000 colombianos que hoy están afiliados a la EPS Sura. 9 de la mañana, 25 minutos. Hay varias noticias en desarrollo. Hay 5 disidentes de las FARC muertos en el Patía, en el departamento del Cauca. Está escribiendo esta mañana Álvaro Leiva, Ricardo no lo entiendo, el ex canciller, que está metido en el tema de la constituyente, dice: vienen, se llevarán grandes sorpresas, todo para bien de la patria y de todos los colombianos. ¿A qué se refiere el doctor Leiva? Pues una gran pregunta, Néstor. ¿Viene la constituyente? Ex canciller Leiva está muy metido en justificar que vía acuerdo de paz con las FARC podría haber una convocatoria directa de constituyentes sin tener que pasar por el Congreso de la República. No, para que venga una constituyente, el gobierno, alguien en el gobierno, tendría que estar preparando un proyecto de ley convocando. Tiene que radicarlo en el Congreso de la República. Pero el doctor Leiva deja una pista, Néstor. Para hablar de constituyente, él ha utilizado en sus últimos 3 trinos una etiqueta o un hashtag que es ciudadanas y ciudadanos. Los últimos 3 trinos llevan esa etiqueta hablando de la constituyente y de la forma en la que él cree que el presidente Gustavo Petro podría sacar ¿Se puede hacer por decreto de alguna manera? No. El doctor Leiva puede anticipar sorpresas, el gobierno puede intentarlo. Pero aquí, padre, el estado de excepción y decretarlo por decreto. Por un decreto. No me voy a anticipar. Esto es yo hago preguntas. Esto es futurología. Como ciudadano. Futurología con un poquito de maledicencia. No olviden que el fin de semana, Néstor, está convocada la asamblea en la Universidad Nacional de diferentes sectores políticos de izquierda, en donde supuestamente vendría una declaración de principios, entre otras cosas, ese evento clausurado por el presidente de la República, que sería el punto de partida de lo que ellos llaman el poder constituyente. Dejo ahí en el aire, padre, la admonición, el pronóstico de Leiva, que anuncia sorpresas. Qué susto, ¿no? Cuando vienen sorpresas. 9:27, la otra noticia del momento. Atención, Superman López, el legendario ciclista colombiano, acaba de ser sancionado muy fuertemente por la Unión Ciclística Internacional. Daniel. Sí, Néstor, es la ratificación de la sanción que ya cursaba desde 2023 y que va hasta 2027. Ha emitido comunicado la UCI en la que confirma que por el uso de una sustancia dopante cuyo nombre es la menotropina, Superman López la usó, dice la UCI, en el Giro de Italia de 2022. ¿Las sanciones por cuántos años? Por 4 años. Ya lleva 1 año cursando la sanción, es decir, va a ser hasta julio de 2027. Superman López, ciclista de 30 años de edad, un durísimo revés porque todo indicaba que no iba a ser sancionado, que se iba a recortar la sanción que ya estaba en curso para Superman López, pero es un durísimo golpe para un extraordinario ciclista. Esta es una sustancia que se usa, Néstor, para incrementar el rendimiento deportivo. Si tiene 30 años y le quedan 3, a los 33 va a ser muy difícil volver, ¿no? Va a ser muy difícil, Néstor, ya con esa edad, regresar y ser protagonista del ciclismo grande. Puede ser esta la salida de Superman López. 9:28, el doctor Alejandro Castañeda. Puede apelar en todo caso, ¿no, Néstor? Una vez más. No es decisión definitiva. Sí, la decisión podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje, el TAS, en el plazo de 1 mes. Advierten las empresas generadoras de energía que viene un incremento en las tarifas de luz. El doctor Alejandro Castañeda es el presidente de esa Asociación de Empresas Generadoras de Energía. Doctor Castañeda, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo para ustedes, la mesa de trabajo y los oyentes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando con el tema de las tarifas, doctor Castañeda, otra vez para volver a hablar o seguir hablando de incremento en las tarifas? Néstor, pues mire, esto es un tema puntual, esto es un tema digamos que surge a raíz de una decisión que tomó el gobierno terminando el fenómeno del Niño, y la decisión fue generar, digamos, con las plantas térmicas de forma forzada. ¿Qué significa esto? Que las plantas térmicas no formaron parte, digamos, en los precios de la bolsa, sino que se mandaban a generar, vuelvo y repito, de forma forzada y entraban dentro de las restricciones, que es un concepto distinto al de la generación. Entonces, eso es lo que estamos diciendo nosotros que va a pasar en mayo, junio, digamos que es solamente 1 mes que le pasaría a los usuarios, y es un aumento más o menos de entre unos 35 pesos y 45 pesos, dependiendo el tipo de usuario.
Y ese es, como te digo, es resultado de esa decisión del gobierno del mes de abril. ¿Eso sería 35 pesos, 45 pesos por kilovatio hora? Correcto, por kilovatio hora, así es. Entonces, un usuario que consume 1.000 kilovatios estaría pagando 3.500 pesos más sobre su factura. Sí. ¿Cuál es el consumo promedio de los hogares colombianos hoy en materia de energía, doctor Castañeda? Para hacer cuentas. Digamos que en los estratos bajos, particularmente en la región Caribe, eso está más o menos del orden de unos 250 kilovatios hora mes. Uh-huh. Entonces, ese es más o menos el efecto. Esos 250 multiplicado por los 35, 40 pesos que estamos diciendo. Exactamente. Sí. Ese es el efecto. ¿Solamente por un mes? Solamente por un mes, como le digo, y obviamente pues estamos a la espera de las otras medidas del gobierno que ha anunciado sobre el tema de la opción tarifaria y demás para mejorar el tema tarifario en todo el país. Sobre esa opción tarifaria, sobre la posibilidad de que el Estado se meta la mano al bolsillo y pague el faltante, que son cerca de 4 o 5 billones de pesos, ¿eso ya se concretó? ¿Eso ya se tiene previsto? ¿Ya está la ruta dada? Pues mire, ahí hay dos cosas. La primera es que Findeter lo anunció la semana pasada, que efectivamente ellos ya cuentan con 1 billón de pesos. Ustedes lo recuerdan, el año pasado, dentro del presupuesto de este año quedó 1 billón de pesos para financiamiento de las empresas distribuidoras y comercializadoras. Se va a adicionar otro 1 billón de pesos en la próxima vigencia. Y adicionalmente la Financiera de Desarrollo Nacional pondría 700.000 millones. Estamos hablando de 2.7 billones que se enfocarían en disminuir o eliminar o bajar esa opción tarifaria a los estratos 1, 2 y 3. ¿Qué nos quedaría faltando ahí frente al anuncio que dio el presidente hace ya más o menos unas 4 semanas en Cartagena? Los recursos adicionales para los estratos 4, 5, 6, comercial e industrial, que eso es lo que mencionaba hasta ahorita, de llegar a los 5 billones de pesos. ¿Cómo funciona el tema? Eso es un crédito que daría Findeter y la FDN a las distribuidoras comercializadoras, y luego el gobierno, una vez gestione presupuestalmente el tema y lo gestione desde el punto de vista legal, recompra, digamos, esa deuda, y ahí es donde se vería la disminución de la tarifa al usuario. Doctor Castañeda, pues uno entiende cuando llega el fenómeno del Niño y se secaron los embalses casi hasta por debajo del 29%, que el agua, que eso es el principal insumo para generar energía, se vuelve escasa y por ende su precio sube, y pues por eso se impactan las tarifas que pagamos los colombianos. Pero es que ahora los embalses se están llenando. El último reporte de XM los muestra pasando del 29% a por encima del 40%. ¿Por qué suben también las tarifas de energía cuando están aumentando los embalses, cuando ya no es tan escasa el agua? No, Víctor, el tema, como le digo, es un tema puntual de una decisión del gobierno frente a lo que pasó en abril, frente a la generación que se dio en abril. Es decir, hoy en día, efectivamente, como usted lo dice, el precio de bolsa ha bajado, entonces lo que espera uno es que se refleje esas disminuciones hacia los meses de junio, julio, que es mientras, digamos, se entra en el ciclo de facturación normal. Ahora, recordar también que los precios de la bolsa no es que pesen mucho dentro de la tarifa que nosotros pagamos, dentro de la factura que nosotros pagamos, pesan más o menos entre un 5 y un 7% del total. Entonces, pues digamos que esas fluctuaciones de bolsa no debería ser la preocupación de uno como usuario. Si las empresas que a uno nos representan, digamos, como comercializador, distribuidor, hizo la tarea y tiene los contratos de largo plazo, pues eso es relativamente estable y no debería variar. Entonces, sí van a haber, digamos, como disminuciones desde el punto de vista de precio de bolsa, pero esos efectos de bolsa, como lo hemos venido diciendo en los últimos meses, no son grandes dentro de la factura que pagamos los usuarios. Por eso lo grande está en el tema, entre otras cosas, de la opción tarifaria, los 2.7 billones para los estratos 1, 2, 3 y 4, 5 y 6 para llegar hasta los 5 billones. Dice usted que todavía el gobierno no ha materializado eso y que se necesita de un crédito de Findeter. ¿Crédito para cuándo y cómo serían puntualmente esos desembolsos de ese crédito, doctor Castañeda? Digamos que es por solicitud ya de los distribuidores comercializadores. Esos créditos, como le digo, es a través de Findeter, más o menos son 2.7 billones. Entonces, el esquema es básicamente: yo como distribuidor comercializador pido los recursos, me los desembolsa Findeter, y esa deuda, digamos, que es condonada posteriormente cuando la nación le reembolse a Findeter la deuda que yo tengo. Ese es más o menos el esquema como Findeter lo ha planteado y lo planteó la semana pasada en un foro de Andesco. Entonces, ese es el punto. El punto es, mientras se implementa, digamos, la forma como el gobierno le reembolsa a Findeter, ahí lo que tiene que definir el gobierno es cuándo se vería reflejado efectivamente en la factura esos ahorros, que pueden ser del orden de un 15%, como lo hemos dicho desde el sector. Nuevamente alertando con tarifas de energía y con riesgos de apagón. Gracias, doctor Castañeda, estaremos pendientes.
Néstor, a usted muchas gracias, muy amable. Desde la Asociación de Empresas Generadoras de Energía, estas son las noticias de hoy, 9:34 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Comenzó formalmente el proceso de colaboración con la justicia de 3 piezas clave del escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, que ha originado una tormenta política y judicial que ha salpicado no solo al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino también al Congreso de la República. El exdirector de la unidad, Olmedo López, acordó este martes con la Fiscalía asistir a todos los interrogatorios programados por los investigadores del caso para esclarecer el alcance de este escándalo. Por su parte, el exsubdirector de la unidad de gestión de riesgo, Sneider Pinilla. Mañana a esta hora presentamos los deportes con TCC. Mucho por hablar y por supuesto del Junior de Barranquilla y Arturo Reyes, que empataron 0-0 con Botafogo en casa y certificaron el paso a octavos de final de la Copa Libertadores en calidad de líderes e invictos. Ojo al dato, esta es la primera vez en la historia que el Junior consigue ese paso a siguiente instancia sin perder un solo juego. Esto dijo después del mismo Arturo Reyes. Y estamos muy contentos por lo que hemos logrado, pero queremos siempre más y vamos a intentar seguir dejando en nombre en alto de la ciudad, de la institución, de los hinchas y del país. Eso sí, no todo fue alegría en el Junior. Se lesionó Víctor Cantillo y todo indica que no jugará el domingo contra Millonarios. Escúchenlo. Bueno, cuando yo vi que Herrera pasó, creo que iba libre y intenté acomodarme para girar la pierna y sentí el tirón, como dice uno. Esperemos no sea nada grave, vamos a esperar primero el examen del médico a ver qué pasa. Todavía no han dado ningún diagnóstico, pero como dije allí, uno se conoce como jugador y para el domingo creo que no voy a estar. Cantillo, de hecho, es seria duda en caso de que Junior se clasifique a la final del campeonato colombiano. Tentava o Flamengo com Pedro, dividiu com o goleiro, depois o goleiro vai marcar, vai entrando, entrou! Gol! Con goleada cerró Millonarios su penosa participación en Copa Libertadores 2024. Flamengo se impuso en el Maracaná 3-0 y el azul le dijo adiós a la Copa sin saber lo que es ganar un partido. Creo que hoy el mayor error que cometimos fue, entre comillas, hacernos 2 goles nosotros. Los 2 primeros goles prácticamente nos hicimos nosotros. Errores nuestros que Flamengo los aprovechó. Indudablemente que eso nos llevó a tener un poco más de inseguridad y Flamengo un poco más de tranquilidad. A Millonarios ya solo le queda cumplir con el cronograma este domingo ante Junior en el Campín. 3 puntos que pueden ser importantes únicamente por temas de reclasificación y por dignidad competitiva. Más deportes aquí en Blue Radio. Y es que James volvió a ser la sensación en la concentración de la Selección Colombia. El 10, aclamado por la afición, le regaló unos minutos a los hinchas de la tricolor afuera del hotel de concentración. Una concentración que ya va por su 3er día y en la que Mateus Uribe, recién llegado y una de las novedades de Néstor Lorenzo en la convocatoria, dijo esto antes de la primera práctica. La verdad, uno como jugador tiene que ser muy consciente. Nosotros tenemos que ir paso a paso. Nosotros hemos ganado en la eliminatoria, hemos ganado partidos amistosos. La realidad es que no hemos ganado hasta ahora nada, pero somos conscientes de que tenemos un gran cuerpo técnico, tenemos una cantidad de jugadores que, como te decía, que pueden estar al 100% para la Copa, y eso es muy gratificante, pero con la conciencia y con la tranquilidad de que esto es paso a paso. Ya son 9 entonces los concentrados, sumamos a Mateus Uribe a esa lista y también a Daniel Muñoz. Esta pequeña pausa y ya tenemos más en Mañanas Blue. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Avanza Wesley para ganar sobre Barinaga. Wesley que termina triunfando para meterse adentro del área. Busca por lo bajo. ¡Gol! Borré. ¡Gol!
El sonido corresponde al tercer gol consecutivo de Rafael Santos Borré con Inter de Porto Alegre. Así se va a sumar a la concentración de la selección Colombia el delantero que pasó también por el Werder Bremen y por el River Plate. 3 partidos seguidos anotando. Sin embargo, este último no sirvió para evitar la eliminación de su equipo a manos del Belgrano de Córdoba. En otras noticias, esta mañana fue presentado Edwin Cardona como primer refuerzo de Atlético Nacional, feliz en su tercer regreso al 2 veces campeón de Copa Libertadores. Escúchenlo. Ahorita estoy activo y juego al fútbol, pero toda mi vida voy a ser hincha nacional y lo he sido. Entonces, muy contento de regresar a mi casa, a mi club, al cual amo, y la verdad que es una alegría inmensa en lo personal y un bonito reto de nuevo. Tercer paso entonces de Edwin Cardona por la que fue su casa desde el comienzo, y así lo dice, hincha de Atlético Nacional de siempre, ama al club. 31 años para Edwin Cardona, que arrancó sobre los 16 años jugando con Atlético Nacional. Le agradecemos en América los servicios prestados. No le fue bien justamente a Edwin Cardona en el América de Cali. En otras noticias, acabó de perder Camila Osorio por tercer año consecutivo. En segunda ronda de Roland Garros perdió con la tunecina Ons Jabeur en 3 sets. Ganó el segundo Camila 6-1, lo que hacía prever que podía meterse de lleno en el partido. Sin embargo, perdió por 3-6, 6-1 y 3-6, y de esta manera se despide de Roland Garros. También en horas de la madrugada mañana, atentos al debut de María José Uribe, la golfista colombiana que tomará su salida en el US Open femenino de golf en Lancaster, Pensilvania, torneo en el que además jugará su último US Open Lexi Thompson, una de las golfistas más importantes en la historia de los Estados Unidos. Recordemos que marcó historia y récord al debutar con 12 años en un US Open. Los ha jugado todos y el de este fin de semana será justamente el último para también una deportista que compitió en Juegos Olímpicos. En la NBA, esto para cerrar la información deportiva, los Minnesota Timberwolves se quedaron con el cuarto juego de la final de la Conferencia Oeste y evitaron la barrida de los Dallas Mavericks. Are you kidding me right now? En este caso fue victoria justamente del quinteto de Minnesota, 105-100. La serie sigue en favor de los Mavericks por 3-1. El quinto juego será el próximo jueves. Por el momento, todo en deportes, siendo las 9 de la mañana, 42 minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La primera línea hizo terrorismo en Bogotá durante el estallido social. Lo confirmó el Tribunal Superior de Bogotá a través de una sentencia que dejó en firme esa decisión contra 4 miembros del grupo que pretendía que se cayera la pena de 19 años de cárcel o que se la modularan. Los sentenciados son Wilson Moreno, Justo Villarraga, Erika Flores y Gracie Perilla, quienes la justicia encontró que operaron ilegalmente en Bogotá bajo el mando de Wilson Reinel Moreno, alias Martín, o alias El Negro, del Frente Segundo Manuel Marulanda Vélez de las FARC, que era el encargado de reclutar y entrenar jóvenes para las protestas. El blanco de estos condenados de la primera línea fue siempre la fuerza pública, tirar piedras, pero en general incitar a la violencia y generar caos entre el 13 de septiembre de 2019 y el 13 de septiembre de 2020. Esta es la segunda sentencia que establece vínculos de la primera línea con grupos ilegales. Ya estaba aprobado con el ELN, ahora con integrantes directos de las FARC, que los llevaron a esta condena por hacer terrorismo, concierto para delinquir agravado, perturbación en servicio de transporte público oficial y violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. En un duro debate de control político, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, fue cuestionado por el Congreso de la República ante la falta de respuestas por los escándalos de corrupción en esta entidad. Carrillo empezó atacando a los congresistas citantes. Muchos aquí apoyaron al gobierno, que tomaban fotos, salían con los cartelitos que les gustan tanto. Petro, Petro, y ahora salen a decir, ¡maldito Petro! Hicieron campaña con este gobierno y ahora se rasgan las vestiduras. Le respondió el representante por el partido de la U, Julián David López. Mi querido doctor Carrillo, usted no destapó ninguna corrupción.
Los que destaparon la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo dije hace media hora, fueron los medios de comunicación. El representante Daniel Carvalho se molestó con Carrillo porque dijo que la corrupción venía del departamento de Antioquia. Dice además, con un grave irrespeto a mi departamento, que es que la corrupción viene de Antioquia. Digamos, ¿de quién viene la corrupción? Personas concretas. El señor Olmedo López. ¿Quién lo nombró? El presidente Gustavo Petro. La representante Catherine Jubinao. Yo tengo que lamentar como congresista y tengo que lamentar ante los colombianos el espectáculo tan deplorable que vino a hacer aquí el gobierno. Un funcionario que creyó que un debate de control político puede ser usado para hacer campaña política. Colombia queda gradualmente, oficialmente, como uno de los países que prohíbe lo que se llamó en algún momento la fiesta brava. Con esta decisión, Colombia sale de los 8 países del mundo que aún implementaba esta práctica. Con 93 votos por el sí y 2 por el no, quedó aprobado este proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Representantes. Cabe precisar que la línea de ejecución de este proyecto plantea un periodo de transición de 3 años, donde se adelantará un censo del sector taurino para identificar así a las personas que viven de esta actividad y vincularlos efectivamente a un proceso de reconversión laboral. Posterior a eso, durante el 4º año, se llevará a cabo la transformación de las plazas de toros, que pasarán ahora a ser recintos de cultura. Entre otros de los componentes principales de esta iniciativa, se plantea que una vez sea ley, se contemple que el gobierno nacional, a través de sus ministerios, avance en un plan de pedagogía en colegios y escuelas que incentiven el cuidado, protección y respeto por los derechos de los animales. Les actualizamos las noticias, 9 de la mañana, 46 minutos. En esta mañana con un poquito de sol, pero muy gris, muy tapada en Bogotá también. Esta es la que no me gusta. Me gusta más la de verano. Pero es que esta es Bogotá. Padre, le presento a Bogotá. Maluco también es bueno. Bueno. Este es el famoso sol que no pica. No sé, Esto es Bogotá. No sé que estamos desde Bogotá, transmitimos para todo el país en las frecuencias de Blue Radio, en plataformas de streaming. Para quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube, pueden ver la cara del padre Linero lamentando que Bogotá tiene esta mañana un poquito de neblina. No, está muy gris para mí. Con muy plomiza. Cara de tragedia. Tú sabes. Mucha atención, aquí están las noticias. Hay una de última hora. Hay una alerta por un posible acto terrorista esta mañana en 5 ciudades de Colombia. Ricardo. Sí, señor. Hay un radiograma que firma la 5ª División del Ejército, Néstor. Es un documento secreto que tiene fecha 28 de mayo del 2024. Es un documento que dice que hay información de inteligencia de la Dirección de la Policía Nacional que indica una posible acción terrorista modalidad carro bomba, nivel nacional, pero con específica atención en Tunja, Ibagué, Armenia, Neiva, Bogotá y Chaparral, con un vehículo que tienen plenamente identificado. Es un vehículo, una camioneta, muy, muy específico, incluso tiene la matrícula identificada, el ejército y la policía, y dicen, después de identificar el vehículo, requiérase alertar tropas bajo su mando, unidades militares, apoyo, unidades policía, incrementar esfuerzo, búsqueda de información con el fin de prevenir, detectar, neutralizar actividades delictivas que permitan anticipar acciones criminales y proteger la población civil. Esto lo firma el suboficial de inteligencia de la 5ª División del Ejército, repito, Néstor, el día anterior en la ciudad de Ibagué. Pero traducción, Ricardo, en estas 5 ciudades quiere decir alerta de carro bomba. Sí, señor. Efectivamente, la información de inteligencia... ¿Podemos dar el número de la placa del carro si está Néstor, identificado? lo que pasa es que la información de inteligencia puede tener fallas eventualmente y no es mejor pues, dar las placas del carro. Lo que pasa es que si la gente lo ve. Este documento es secreto, Néstor, pues no sé por qué no lo publica, no se divulga. Lo que señala es el documento es una camioneta Ford Linea Explorer color gris. Ok, entonces lo ponemos sin dar la placa. Sí. Si ven una camioneta sospechosa, Ford Explorer camioneta gris. Ford Linea Explorer color gris. ¿Sabemos modelo qué? No, hasta allá no llega el nivel de detalle, pero sí es un nivel de detalle importante. Aparentemente podría ser un vehículo robado que acondicionan los criminales para cometer ese tipo de actos. Se origina en Ibagué la alerta. En Ibagué y en el Tolima
hacen presencia y se están expandiendo las disidencias de las FARC. Recuerde que hace algunas semanas hubo unos combates en el sur del Tolima, muy cerca de Chaparral, donde hubo varios disidentes muertos. Podría estar vinculado a una retaliación de ese grupo por las acciones ofensivas del ejército. Muy bien, son las 9 de la mañana, 49 minutos. Están moviendo esta mañana los actos en donde iba a estar el presidente Petro. Porque para quienes no lo escucharon esta mañana, el presidente Petro se intoxicó y canceló su presencia en la transmisión de mando, nuevo comandante del ejército, que asumía hoy, lo están aplazando para mañana, también iba hoy para Medellín, también lo están moviendo para mañana. Felipe García. Hola Néstor, en efecto, sí señor, desde el ejército confirmaron hace apenas unos minutos que la ceremonia de reconocimiento de tropas del mayor general Luis Emilio Cardoso, designado comandante entrante del Ejército Nacional, quedó aplazada hasta nuevo aviso por la intoxicación del presidente Gustavo Petro por alimentos, que por supuesto canceló su participación en el evento en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, y donde iba a estar también el ministro de Defensa Iván Velázquez y toda la cúpula militar. Estaba programado, Néstor, para las 11 de la mañana la ceremonia, e incluso desde muy temprano varios generales y todas las tropas estaban adelantando los respectivos ensayos para que se llevara a cabo todo este evento. Sin embargo, todo quedó listo y, como se dice coloquialmente, quedaron vestidos y alborotados porque finalmente se cancela este evento. Recordemos, Néstor, que en estos momentos el mayor general Omar Esteban Sepúlveda es el que está encargado de la comandancia del Ejército Nacional tras la salida del general Luis Ospina. Pero tendrá que haber acto de posesión, no hoy, pero seguramente mañana. Lo mismo, Víctor, que tendrá que haber presencia del presidente Petro para ese tema de los subsidios que iba a hacer hoy en Medellín, ¿no? Néstor, y está escribiendo el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Atención, el evento de Medellín en el que el presidente Petro dará inicio oficial al pago de los 225.000 pesos a adultos mayores de 80 años será reprogramado para mañana jueves a las 11 de la mañana en el Jardín Botánico. Habrá feria de servicios, de oferta institucional. Los esperamos. Favor retuitear, dice el doctor Bolívar. Ese subsidio lo están subiendo. Que el presidente Petro no se va a perder de... No, claro. Es uno de los programas de echarse el discurso, ¿no? Es uno de los programas más importantes, la verdad, del presidente Petro, sacar a los adultos mayores en extrema pobreza de esa condición, y ese subsidio solo para mayores de 80 años, Néstor, a partir de hoy, con aplazamiento de evento y todo, pero a partir de hoy se les empieza a desembolsar una cifra de 225.000 pesos mensuales. La cifra anterior... Este programa del presidente Petro, a Dios lo que es de Dios, a Petro lo que es de Petro, este es para aplaudir. Me parece que es un buen programa. Claro, y por eso el presidente no se quiere perder de un evento donde explique las bondades del programa y los aplausos. Para los mayores de 80, ¿de cuánto a cuánto el subsidio? Hasta ayer, para mayores de 80 años, era de 80.000 pesos mensuales. Y a partir de hoy se empiezan a inyectar esos desembolsos. Sube desde 80.000 pesos a 225.000 pesos mensuales, solo para los adultos mayores de 80 años, ¿sí? Para quienes hacen parte del programa y que son menores, que ellos digamos, no tendrán un impacto en ese beneficio. Pero está triplicando prácticamente el monto para esos mayores de 80 años, Néstor, de 80.000 pesos a 225.000 pesos. En una persona que llega a los 80 años y no tiene su pensión, obviamente este será el equivalente a una pensión. Eso le cambia. Sigue siendo muy bajito, pero le puede cambiar la vida a una persona. Es mejor 280 que 80.000, por supuesto. Pero habrían podido hacer lo mismo y se habrían ahorrado toda la reforma pensional, ¿no? Que es exactamente esto, es ampliar Colombia Mayor. En este caso son los mayores de 80, pero la reforma pensional va a lo mismo a los mayores de 65, para pasarlos de 80.000 pesos a los 225. Este incremento beneficia a 500.000 personas, Héctor, a 500.000 personas. Y el gobierno tiene la teoría que para beneficiar a los 3 millones que quiere el presidente Petro beneficiar con estos 225.000 pesos mensuales, pues sí se necesita la reforma pensional, porque vendrían unos recursos del sector privado. Sí, señor. Se necesita liberar los subsidios que hoy se están dirigiendo a pensiones altas y liberados esos recursos. Se me fue Héctor. 9 de la mañana, 53 minutos. No, es que esa explicación es buena, Néstor, porque lo que dice el gobierno es que los recursos liberados de las megapensiones van para nutrir la ampliación de esa base de subsidios a partir de los 65 años y que por eso se necesita la reforma pensional. Defíname megapensiones, ¿a parir de qué momento se considera? ¿Más de 15 millones de pesos mensuales? Sí, las pensiones de 15 millones quedarán en 8 y pedazo. Pero la plata no sale de ahí. La plata va a salir de una bolsa que está secreta, oculta, en el llamado régimen semicontributivo.
en eso que no le van a devolver a la gente. Néstor, usted sabe que ese segundo grupo, o pilar como lo llaman, son las personas que no lograron cotizar 900 semanas. Y entonces a esas personas no les van a devolver el ahorro, sino que se los cambian por una mísera renta vitalicia, y de ahí, de esa plata, sale la bolsa para financiar a los llamados viejos vulnerables, como los está llamando el gobierno, que arranca con los de 80 años para arriba y que puede bajar hasta 65. Sí. A mí me Son parece 2 millones y pico de personas, que ¿no? está bien este programa. Sí. ¿Cuánto vale el nuevo subsidio en total, Víctor? Este programa, Néstor, puede tener un valor, solo este incremento para mayores de 80 años puede tener un valor de 600 mil millones de pesos al año. Todo el programa Colombia Mayor para este 2024 demandará giros del gobierno nacional por 2,4 billones de pesos aproximadamente. Pero esta partecita de subir a los mayores de 80 años desde 80 mil a 225 mil pesos mensuales tendrá un costo de aproximadamente 600 mil millones de pesos. Muy bien, este es el anuncio que hace. Va el presidente Petro aplazado de hoy por razones de intoxicación. 9:55 minutos, les decía, la otra noticia urgente es la de los combates en un enfrentamiento con el ejército de disidentes de las FARC. Ocurre en el Patía, en el departamento del Cauca. Reporta el ejército esta mañana, 5 integrantes de esos disidentes están muertos en esos enfrentamientos. Hugo Mario Palomar. Néstor, integrantes de la disidencia Jaime Martínez de la FARC llegaron esta mañana hasta la vereda Lomitas, en zona rural del municipio del Patía, al sur del departamento del Cauca. Allí atacaron primero a las tropas del ejército que estaban acompañando el velorio de un soldado que días antes había muerto ahogado en el departamento de Nariño. El ejército reaccionó, se registró un combate y en ese combate murieron estos 5 disidentes de la FARC. Además, otros 3 resultaron gravemente heridos. María Caicedo es la hermana del soldado que estaba siendo velado allí en el Patía. Fue que hubo un combate de la guerrilla con el ejército. Pues ahí nos mandaron imágenes porque fue horrible. El velorio no se pudo llevar como se dice acá hoy, pues. Los disidentes heridos fueron atendidos por enfermeros de combate del Ejército Nacional y luego trasladados a un hospital de la región. Las fuerzas militares mantienen esta ofensiva en el Cauca tras la arremetida violenta ordenada por alias Iván Mordisco. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Qué pasará con los usuarios de la EPS Sura? Esto fue lo que contestó Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, en Mañanas Blue. Hoy, 29 de mayo, nada. EPS Sura sigue aquí hasta que la Superintendencia Nacional de Salud tome una decisión. ¿Qué pasa con los pacientes de ahí en adelante? De ahí en adelante, los pacientes, digamos, ya serán responsabilidad Esta es de lo Blue que el Radio, gobierno defina. la alternativa. 9:57 a.m. Le fue mal, muy mal, al director de la Unidad de Gestión de Riesgo, al doctor Carlos Carrillo, que fue a un debate de control político, le iban a preguntar por la corrupción y terminó el pájaro disparándole a las escopetas. Él criticando a los congresistas, inclusive a quienes fueron en algún momento sus aliados del Partido Verde, y eso es lo que detona la batalla campal, la batalla entre congresistas, en una esquina Carlos Carrillo y en la otra esquina Jubinao, parlamentarios de diferentes tendencias. Camila Carvajal. Sí, señor, sobre todo del Partido Verde. Para empezar a entender esta historia, Néstor, nos tenemos que devolver a lo que pasó en el Congreso de la República, donde citaron a Carlos Carrillo a propósito de la corrupción. Corrupción en prácticamente todo lo que se toca en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la época de Olmedo López. Esa era la razón por la que citaron a Carlos Carrillo, y entonces en ese debate de control político terminaron en agarrón en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. La pelea empezó con Carrillo diciéndole a los representantes Katy Jubinao y Duvalier Sánchez del Partido Verde que cambiaron muy rápido de pensamiento y de principios, que le hicieron campaña al presidente Petro, que ahora lo critican y que no renuncian al Partido Verde por perder la curul. Esto dijo Carlos Carrillo, que fue lo que desató luego la gritería. La política es de posiciones claras, firmes. Muchos aquí apoyaron al gobierno, que tomaban fotos, salían con los cartelitos que les gustan tanto. Petro, Petro.
Y ahora salen a decir, ¡maldito Petro! Hicieron campaña con este gobierno. Y ahora se rasgan las vestiduras si las responsabilidades políticas fueran absolutas. Y en este tono iba el debate. Uno a los que le hablaba el doctor Carrillo era el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, que hasta termina mandando a callar al nuevo director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Y vienes entonces a grabar videitos. Aquí uno sale un ratico a tener una entrevista. Aquí uno va al baño. Usted responda. ¡Se claro! ¡Cállese! Déjenme hablar, yo lo escuché. ¡Me indigna! Y que quien habla primero y que quien no, y usted cállese, y es que usted tiene que responder es por la corrupción, no venir a grabar videitos. En ese tono, Néstor, era esta situación que tuvo y que tiene a esta hora, sobre todo en Twitter, otro protagonista, Daniel Carvalho, que es el representante a la Cámara del departamento de Antioquia, que se mete porque Carrillo en su intervención dijo que la corrupción venía del departamento de Antioquia, y por eso sale Carvalho a defender su departamento. Vienen y dicen que es que en la unidad de riesgo siempre ha habido corrupción. No, pues qué buena disculpa. No era pues el gobierno del cambio. Entonces tenemos que aceptar que siga habiendo corrupción porque siempre ha habido. Dice además, con un grave irrespeto a mi departamento, que es que la corrupción viene de Antioquia. Digamos, ¿de quién viene la corrupción? Personas concretas. El señor Olmedo López. ¿Quién lo nombró? El presidente Gustavo Petro. La corrupción viene de... Y entonces Daniel Carvalho está trinando. Néstor escribió en Twitter: señor director de la Unidad de Gestión del Riesgo, su cargo no es para hacer política, tiene que respetar la comisión, el Congreso de Antioquia. Sus comentarios contra el centro son incoherentes